Mi madre de 45 años se juntó con un desempleado de 19 e intentó obligarme a llamarlo papá. Yo soy mayor que él y soy médico. No puede obligarme a eso. Estaba a punto de entrar a una cirugía de 3 horas cuando recibí un mensaje de mi propia madre donde me advertía que, si no ordenaba mi habitación a tiempo, mi nuevo papá me quitaría el teléfono y me mandaría a dormir sin cenar. El pequeño detalle es que yo tengo 26 años, soy médico cirujano titulado y mi flamante figura paterna es un muchacho de 19 años que todavía no sabe coordinar la digestión con el habla. Miro el contrato de arrendamiento firmado en mi escritorio y todavía busco la explicación de cómo el sentido común de mi familia terminó en la basura. Tengo 26 años, trabajo a tiempo completo como médico cirujano en un hospital público y mantengo una vida bastante metódica. Hace poco más de un año, cuando mi madre Beatriz finalizó los trámites de su divorcio, noté que la propiedad le generaba gastos fijos difíciles de sostener por su cuenta. Para darle una mano con sus finanzas y evitar que tuviera que vender el inmueble familiar, acordamos que yo alquilaría el departamento anexo de su casa. Se trataba de un espacio totalmente independiente con su propio acceso, kitchenette y baño. No lo hice como un favor informal de boca, sino mediante un contrato formal de arrendamiento firmado ante notario, pagando una renta mensual a precio de mercado para dejar las cosas claras desde el primer día. Durante los primeros meses, la convivencia dentro del terreno mantuvo una dinámica impecable y madura. Cada uno respetaba los espacios del otro, coordinábamos los pagos de los servicios compartidos de forma puntual y nos cruzábamos en el patio para conversar unos minutos sobre el trabajo. Mi madre Beatriz siempre había sido una mujer de carácter fuerte, pero sumamente razonable y orgullosa de mis logros académicos. Teníamos una relación basada en el respeto mutuo entre dos adultos independientes que compartían un terreno. Yo estaba tranquilo con la decisión porque me permitía estar cerca por cualquier emergencia médica y a la vez mantener mi total autonomía. Todo este panorama de convivencia pacífica cambió de manera radical en el momento exacto en que mi madre cumplió 45 años. De la noche a la mañana, pareció experimentar una sacudida existencial que la llevó a intentar rehacer su juventud a marchas forzadas. Se inscribió en un gimnasio de moda, cambió por completo su guardarropa por ropa juvenil e instaló una dinámica de vida totalmente ajena a lo que solía ser. Yo intenté no juzgarla, entendiendo que el divorcio a veces detona crisis de identidad tardías en las personas. Sin embargo, no anticipé que su búsqueda de rejuvenecimiento traería consigo a un habitante completamente inesperado. Un lunes por la tarde, al regresar de una guardia de 24 horas en el hospital, me encontré en el patio a un muchacho paseándose en pantuflas. Se trataba de Ángel, un joven de apenas 19 años a quien Beatriz había conocido semanas atrás en su rutina de ejercicios. Al indagar un poco más, me enteré de que el chico no estudiaba en la universidad ni contaba con un empleo conocido. Mi madre tomó la decisión unilateral de meterlo a vivir a la casa principal sin decirme absolutamente nada. A pesar de lo insólito de la situación, decidí mantener la cabeza fría y no involucrarme en sus decisiones personales. Mi primera reacción frente a la llegada de este nuevo inquilino fue aplicar una política de indiferencia absoluta y distancia médica. Asumí que la presencia de Ángel en la vivienda era simplemente un capricho pasajero producto de una crisis de mediana edad. Me dije a mí mismo que, mientras no interfirieran con el departamento anexo que yo arrendaba legalmente, ella podía manejar su vida privada como le placiera. Durante las primeras 72 horas me limité a salir temprano hacia la clínica y regresar directo a mi espacio a descansar. Ángel se cruzaba conmigo en la entrada sin cruzarnos más que un gesto vago con la cabeza. Esa fragilidad de paz duró exactamente 3 días, hasta que recibí un mensaje formal de mi madre en el grupo familiar. Beatriz organizó una cena oficial en el comedor de la casa principal para presentarme formalmente la nueva estructura del hogar. La invitación venía redactada con un tono extrañamente solemne que presagiaba un despliegue innecesario de drama. Acepté asistir únicamente para mantener la cortesía básica y evitar conflictos absurdos dentro de la propiedad. Cenar con un muchacho 7 años menor que yo prometía ser una experiencia incómoda, pero nunca imaginé hasta qué punto rozaría la locura. Llegué al comedor principal a la hora señalada y encontré la mesa servida con la vajilla de las ocasiones especiales. Ángel estaba sentado en la cabecera, vistiendo una camisa que visiblemente le quedaba grande y ajustándose un reloj de imitación con aire de suficiencia. Beatriz se mantenía de pie junto a él, proyectando una postura de severidad fingida que no le encajaba en absoluto. El ambiente estaba cargado de una tensión tan ridícula que me costó trabajo mantener la compostura desde el momento en que tomé asiento. Serví un poco de agua en mi vaso y esperé en silencio a que explicaran el motivo de tanta ceremonia. Una vez terminado el plato principal, Beatriz se aclaró la garganta, se puso de pie y dio un golpe seco sobre la mesa para captar toda mi atención. Con una seriedad casi teatral, declaró que a partir de ese instante la dinámica de la casa cambiaba oficialmente para restaurar el orden tradicional. Me miró fijamente a los ojos y exigió de manera tajante que me refiriera a Ángel como la nueva cabeza de hogar.
Agregó que, dada su posición como su pareja formal, yo debía rendirle obediencia implícita, pedirle permiso para el uso de áreas comunes y tratarlo con el respeto debido a un padre. Al escuchar la palabra padre dirigida hacia un muchacho de 19 años que ni siquiera había terminado de resolver sus problemas de acné, solté una carcajada limpia e incontrolable directamente en su cara. Pensé honestamente que se trataba de una broma de pésimo gusto armada entre los dos para probar mi paciencia. Estuve riéndome durante 10 segundos seguidos mientras intentaba recuperar el aire en mi silla. Sin embargo, al levantar la vista, me encontré con la cara de Beatriz totalmente desencajada por una mueca de indignación moral absoluta. No había rastros de juego en su mirada, estaba hablando con una gravedad completamente desquiciada. Beatriz dio un segundo golpe en la mesa, señalándome con el dedo mientras me acusaba de ser un hijo rebelde, arrogante y falto de valores familiares. Me advirtió en tono amenazante que, si no aprendía a someterme a la autoridad de la casa, Ángel tendría todo el derecho de disciplinarme e imponerme castigos domésticos. En ese momento, Ángel cruzó los brazos e intentó poner una mirada amenazante que solo me pareció patética. Ver a una mujer de 45 años tratando de investir a un adolescente desempleado con autoridad patriarcal sobre un cirujano de 26 años sobrepasaba cualquier límite de la lógica. Fue en ese preciso instante cuando entendí que mi madre había perdido por completo la cordura y el sentido de la realidad. La transformación de su postura hacia una indignación moral prefabricada me confirmó que no se podía razonar con ella mediante el diálogo común. Miré detenidamente el espacio, me puse de pie despacio y los observé a ambos con la misma frialdad con la que analizo una placa radiográfica. Les dejé en claro que yo no estaba viviendo en su casa como un dependiente, sino como un inquilino legal con un contrato vigente en el anexo. Decidí firmemente que no toleraría un solo chantaje ni falta de respeto dentro del espacio que yo pagaba mes a mes. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, es absolutamente ridículo que un tipo de 19 años que probablemente todavía no sabe usar una lavadora intente posar como Don Corleone frente a un cirujano. Tu madre realmente creyó que podía disfrazar su capricho con una dinámica de autoridad patriarcal. ¿En qué momento pensó Ángel que tenía la edad o el porte para exigir que lo llamen papá? Respuesta de OP. Tengo 26 años y me paso 12 horas al día haciendo incisiones de precisión en el quirófano. Cuando Ángel apenas estaba intentando aprobar la secundaria, yo ya estaba atendiendo emergencias reales. Que un muchacho sin oficio ni beneficio me exija reverencia solo porque mi madre le compró una camisa nueva es un chiste que se cuenta solo. Usuario Anónimo 2 dice, me da la impresión de que firmar un contrato de arrendamiento formal ante notario con tu propia madre fue una jugada casi profética. Da la sensación de que ya intuías que a tu madre se le podía cruzar un cable en cualquier momento. ¿Siempre eres así de precavido con las finanzas familiares o simplemente tuviste un gran instinto? Respuesta de OP. En mi profesión aprendes rápido que los protocolos preventivos son los únicos que te salvan cuando el paciente empieza a descompensarse. No firme ese contrato esperando esta locura específica, pero sí para mantener límites claros desde el inicio. Tener un respaldo legal por escrito es la diferencia entre un problema manejable y un caos absoluto. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización. La tensión acumulada en la propiedad terminó por detonar en una serie de pequeñas hostilidades cotidianas diseñadas para quebrantar mi paciencia. Todo comenzó cuando Beatriz decidió cortar el acceso a la red de Internet principal que alimentaba el departamento anexo, argumentando que el servicio era un privilegio de la familia. Al día siguiente, descubrí que el control remoto del garaje automático había sido desprogramado de mi vehículo por orden directa de ella. Tuve que empezar a bajarme de la camioneta para abrir el portón manualmente cada vez que salía a mis turnos en la clínica. A pesar de estas mezquinas provocaciones, me mantuve en mi posición de no enfrascarme en discusiones estériles. El miércoles por la mañana, mientras me preparaba un café en la pequeña cocina del anexo antes de ir al hospital, la puerta principal se abrió sin previo aviso. Ángel entró al espacio vistiendo unos pantalones de pijama y llevando en las manos un plato sucio lleno de restos de comida. Se paró en medio de la estancia, tiró el plato sobre mi mesa de trabajo y me exigió que lo lavara de inmediato. Agregó con un tono de voz impostado que debía dirigirme a él con reverencia, si quería convivir en paz dentro del terreno. Lo escuché detenidamente sin cambiar un solo músculo de mi rostro. Miré detenidamente el plato sucio, luego desvié la mirada hacia el muchacho y solté una risa ligera y seca que pareció desarmarlo por un segundo. Sin decir una sola palabra, lo tomé suavemente del hombro, lo hice a un lado físicamente con firmeza y me dirigí hacia la salida para subir a mi auto. Dejé al chico hablando solo en medio de la sala mientras protestaba torpemente por mi falta de subordinación. Conduje tranquilamente hacia el hospital, enfocado por completo en mi trabajo y en las intervenciones quirúrgicas programadas para ese día. No iba a permitir que las pataletas de dos personas desocupadas arruinaran mi concentración profesional. Durante mi jornada laboral en el hospital me concentré al 100% en mis pacientes y en la revisión de expedientes médicos.
Cumplí con las cirugías asignadas, firmé las altas correspondientes y mantuve la cabeza totalmente despejada del drama doméstico. Sabía perfectamente que la indiferencia era la mejor respuesta frente al intento de imposición de Beatriz. Sin embargo, al terminar mi turno nocturno y regresar a la propiedad a las 10 de la noche, me encontré con una sorpresa de proporciones mayores. La vivienda principal estaba completamente a oscuras, pero el anexo presentaba un panorama mucho peor. Al intentar encender la luz de mi entrada, me di cuenta de que el interruptor general del departamento anexo había sido desactivado desde la caja principal. Utilicé la linterna de mi teléfono para avanzar por el pasillo y descubrí que la puerta del anexo había sido forzada en mi ausencia. Todas mis pertenencias personales, desde mi ropa de trabajo hasta mis libros de medicina y aparatos electrónicos, estaban tiradas en medio del patio húmedo sobre el pasto. Beatriz había sacado mis cosas al exterior aprovechando una llovizna ligera que comenzaba a caer a esa hora de la noche. En medio del desastre de ropa mojada y cajas deshechas, encontré una hoja de papel pegada en la puerta del departamento. La nota, escrita con la letra apresurada y furiosa de mi madre, me exigía una disculpa por escrito dirigida hacia su pareja por mi falta de respeto del día anterior. Decía claramente que solo se me permitiría volver a energizar el espacio y recuperar mi lugar si redactaba una carta de arrepentimiento y aceptaba la autoridad de Ángel. Cualquier otra persona habría perdido los estribos, gritado a la puerta principal o derribado la entrada a patadas. Yo preferí mantener una frialdad matemática. En lugar de gritar, hacer un escándalo o tocar el timbre de la casa principal a mitad de la noche, saqué mi cámara fotográfica de alta resolución del estuche de la camioneta. Comencé a fotografiar de manera metódica cada una de las pertenencias dañadas, el estado del césped mojado y los números de serie de los equipos electrónicos expuestos. Documenté con un vídeo detallado la puerta forzada, la caja de breakers manipulada y la nota adhesiva pegada en la madera. Cada toma fue realizada con la precisión de un informe forense, registrando hora y fecha exactas en los metadatos de las imágenes. Una vez terminada la recolección de pruebas visuales, me acomodé en el asiento delantero de mi vehículo y marqué el número de mi abogado especialista en bienes raíces. Le expliqué la situación de forma directa, detallando que la arrendadora había incurrido en una violación grave de la posesión, desalojo arbitrario y daños a la propiedad. Le envié los archivos digitales inmediatamente a su correo para que preparara las notificaciones judiciales correspondientes. El abogado me confirmó que teníamos los elementos necesarios para activar las cláusulas de incumplimiento de arrendamiento de forma inmediata. Mientras esperaba que la grúa llegara para ayudarme a mover los equipos pesados a un depósito temporal, mi teléfono comenzó a sonar de forma insistente. Se trataba de varios tíos y primos que me llamaban a esa hora para recriminarme por mi conducta. Beatriz se había encargado de llamarlos a todos llorando desconsoladamente, victimizándose y afirmando que su hijo la había agredido verbalmente y abandonado a su suerte. Mi madre estaba desplegando su papel de víctima moral frente a toda la familia extendida para encubrir el desalojo ilegal que acababa de ejecutar. Escuché a un par de familiares exigir que entrara a la casa a pedirle perdón a mi madre y a su nueva pareja para recuperar la paz familiar. Los interrumpí con voz firme pero calmada, explicándoles que el asunto ya no era una discrepancia familiar, sino un delito civil y contractual documentado. Les aclaré que no mantendría discusiones sentimentales con personas que opinaban sin conocer la realidad de los hechos. Al notar que mis palabras no cedían un milímetro, colgué las llamadas y bloqueé temporalmente los números de los tíos más insistentes. Contraté un servicio de mudanza de emergencia para retirar todas mis cosas del patio y trasladarlas a un guardamuebles seguro durante la madrugada. Pernocté en un hotel cercano al hospital para poder darme un baño y descansar un par de horas antes de mi siguiente turno. Aunque mi tranquilidad personal se vio comprometida temporalmente por la logística apresurada, me mantuve enfocado en el procedimiento legal. Sabía que reaccionar con ira hubiera sido darle el escenario dramático que Beatriz estaba buscando con desesperación. Terminé de empacar a las 4 de la mañana, logrando rescatar únicamente mis pertenencias personales de ropa y electrónicos que mi madre había tirado al patio. Dejé los muebles pesados y mis equipos médicos grandes asegurados bajo llave dentro del anexo, planeando regresar por ellos de forma legal. Dejé una copia de la notificación de inicio de acciones legales en el buzón de la casa principal antes de marcharme en mi auto. La indignación moral de mi madre la había llevado a cruzar una línea legal que no tendría retorno sencillo. Con las pruebas registradas en mi expediente y la demanda en marcha, me preparé para dar el siguiente paso formal sin dar un solo paso atrás. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, sinceramente me parece increíble que te hayas puesto a tomar fotos en alta definición y a llamar a un abogado en lugar de encarar a ese muchacho. Cualquier hijo con sangre en las venas habría entrado a la casa a defender sus cosas y poner a Ángel en su lugar a puñetazos. Pareces más un fiscal frío evaluando un expediente que una persona a la que le acaban de tirar la ropa a la lluvia. Respuesta de OP, en el mundo real, una pelea a puñetazos te consigue una noche en la comisaría y la pérdida del control de la situación.
Un expediente en alta resolución con vídeos fehacientes y metadatos limpios te consigue una victoria aplastante en fiscalía sin despeinarte. La sangre fría no es cobardía, es estrategia básica para aplastar abusos sin ensuciarte las manos. Usuario Anónimo 2 dice, esta historia me suena ridículamente familiar porque a mi propia tía le pasó algo casi idéntico tras su divorcio. Metió a la casa a un instructor de zumba 15 años menor que ella y en 6 meses el tipo ya había vendido hasta la vajilla de plata de la abuela. Es increíble cómo estas crisis de edad siguen exactamente el mismo guión patético en todas partes. Respuesta de OP, la negación de la madurez y la urgencia por validar una juventud perdida siguen un patrón de conducta casi científico. Cuando reemplazas la razón por la necesidad de aprobación de un tercero desocupado, el resultado es totalmente predecible. Mi madre cree que está viviendo un romance de película, pero solo está ejecutando un manual de autosabotaje bastante vulgar. Actualización 2. Ha pasado un mes desde la última actualización. La mudanza temporal al hotel se convirtió en un departamento alquilado a pocas calles del hospital, donde finalmente logré restablecer mi rutina diaria con absoluta tranquilidad. Todo iba bien hasta que regresé a la propiedad de mi madre acompañado por 2 efectivos de la patrulla policial y la copia notariada de mi contrato de arrendamiento para recuperar mis últimos equipos médicos en orden. Al ver a las autoridades uniformadas en la puerta de su casa, Beatriz no tuvo más remedio que dejarnos pasar en absoluto silencio, visiblemente pálida y sin la altivez del mes pasado. Entré al anexo bajo la supervisión de los oficiales, retirando los muebles restantes y asegurándome de dejar constancia del estado del espacio en la bitácora policial. Beatriz se mantenía parada en el pasillo del patio, cruzada de brazos y temblando ligeramente mientras intentaba evitar la mirada de los agentes. Ángel ni siquiera se asomó por la ventana de la casa principal, prefirió permanecer escondido en la habitación durante las 2 horas que duró el procedimiento. Una vez que el último camión de mudanza quedó cargado, me despedí de los oficiales y me dispuse a ejecutar la siguiente fase de mi plan. Aplicando un cumplimiento riguroso y frío de mis finanzas personales, procedí a recortar de tajo todos los subsidios indirectos que sostenían la casa de mi madre. Procedí a cancelar de inmediato el contrato del plan de telefonía fija, televisión por cable e internet de alta velocidad que yo pagaba por completo desde hacía 3 años. Asimismo, llamé al banco para dar de baja las 2 extensiones de mis tarjetas de crédito que Beatriz utilizaba para sus compras personales de supermercado y lujos cotidianos. Si mi madre quería jugar a la independencia con su nueva cabeza de hogar, era momento de que experimentara el costo real de sostener esa fantasía. La reacción ante el corte financiero no tardó en llegar, pues Beatriz dependía en gran medida de esos fondos para mantener el estilo de vida que le había ofrecido al muchacho. Al verse de pronto sin presupuesto para salir a restaurantes costosos ni pagar las membresías del gimnasio de moda, la desesperación se apoderó de ella. Durante semanas intentó llamarme desde números desconocidos, pero mis filtros de teléfono desviaban cada intento de contacto. La falta de liquidez económica comenzó a agrietar de inmediato el ambiente idílico que intentaban proyectar en sus redes sociales. El viernes al mediodía, mientras me encontraba terminando una ronda de consulta externa, la locura de Beatriz alcanzó un nuevo pico de público. Mi madre se presentó sin cita previa en la recepción principal del hospital, luciendo un atuendo desatinado y con el rostro desencajado por la rabia. Comenzó a golpear el mostrador de recepción mientras gritaba a viva voz que yo era un mal hijo, un desagradecido y un monstruo que despreciaba a su nuevo padrastro. Varios pacientes y colegas médicos se detuvieron en los pasillos al escuchar el despliegue de alaridos. Un enfermero de mi equipo corrió hacia mi consultorio para avisarme del espectáculo insólito que estaba ocurriendo en la entrada de la clínica. Salí al pasillo principal guardando la compostura, vistiendo mi bata médica y manteniendo las manos dentro de los bolsillos. Al verme aparecer, Beatriz intensificó los gritos, acusándome de haberle cortado el dinero del mercado para hacerlos matar de hambre a ella y a Ángel. Su intento de manipulación buscaba humillarme públicamente frente a mis jefes para obligarme a ceder por vergüenza profesional. En lugar de caer en la provocación, perder la paciencia o intentar taparle la boca, me quedé a 3 metros de distancia observándola con una mueca de lástima. No levanté la voz un solo decibelio ni entré en discusiones sobre finanzas o la existencia del padrastro de 19 años. Me dirigí directamente al jefe de seguridad del hospital, quien ya se encontraba al lado del mostrador analizando la situación. Le solicité amablemente que aplicara el protocolo institucional para visitantes agresivos que alteraban el orden en una zona de atención médica. El personal de seguridad actuó de inmediato, sujetando a Beatriz respetuosamente por los brazos y comenzando a escoltarla educadamente hacia la salida de la calle. Ella pataleaba y continuaba gritando acusaciones ridículas sobre la rebelión de su hijo mientras los guardias la guiaban hacia las puertas de vidrio. Diversos médicos cirujanos y administrativos observaban la escena con evidente asombro ante el nivel de desequilibrio exhibido por la mujer. La escena culminó con mi madre siendo dejada en la acera exterior bajo la mirada atónita de los transeúntes.
Esa misma tarde me reuní con la dirección médica de la clínica para presentar una explicación clara de lo sucedido antes de que se generaran rumores infundados. Presenté la copia de las notificaciones judiciales en marcha y expliqué que mi madre estaba atravesando un proceso de alteración conductual severo. La administración me brindó su respaldo absoluto al verificar que mi conducta profesional había sido impecable durante el incidente. Entendieron perfectamente que la interrupción del dinero por mi parte no justificaba bajo ninguna circunstancia el acoso en las instalaciones del hospital. Sin perder un solo minuto, me contacté nuevamente con mi equipo legal para redactar una respuesta legal definitiva frente al acoso laboral. Enviamos a la dirección de Beatriz una notificación judicial formal donde se le advertía de la tramitación inmediata de una orden de restricción por acoso. El documento especificaba que cualquier nuevo intento de acercarse a mi centro de trabajo o interferir con mi ejercicio profesional resultaría en su detención inmediata por desacato. El mensaje quedó entregado con acuse de recibo firmado esa misma noche. Aunque mi reputación laboral estuvo en riesgo por unos cuantos minutos debido al escándalo en recepción, la maniobra me sirvió para dejar una marca infranqueable. Demostré de manera contundente que cortar la llave del suministro económico era la única herramienta efectiva para frenar la locura de Beatriz. Sin mis tarjetas de crédito ni mis pagos de servicios, la realidad de mantener a un joven desocupado empezó a pesarle de forma aplastante. El supuesto hogar tradicional comenzaba a crujir bajo el peso de sus propias facturas acumuladas. Regresé a mi departamento por la noche a disfrutar de un silencio absoluto y una cena tranquila sin sobresaltos. Sabía que la falta de recursos económicos pondría a prueba la devoción del padrastro en cuestión de semanas. Sin los lujos que yo financiaba indirectamente, la fantasía del romance juvenil perdería todo su atractivo comercial de inmediato. Me acomodé en el sillón a leer mis revistas de cirugía, sabiendo que el tiempo terminaría de poner cada cosa en su lugar exacto. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: me imagino la cara de Ángel cuando fue a usar la tarjeta para comprar sus cosas y rebotó en la caja del supermercado. Pasar de ser la cabeza de hogar a descubrir que tienes que pagar tu propio internet debió ser un golpe devastador para el muchacho. Es increíble lo rápido que se acaba la autoridad patriarcal cuando el cirujano cierra la billetera. Respuesta OFOP: el sueldo que gano con mis horas de quirófano está destinado a mi crecimiento personal y a mis proyectos, no a patrocinar las salidas de un muchacho desempleado. Si él quería jugar a ser el hombre de la casa, lo mínimo que le correspondía era asumir los costos operativos de esa posición. La autoridad sin presupuesto propio es simplemente una comedia de mal gusto. Usuario anónimo 2 dice: ¿en serio Ángel mandó a su esposa de 45 años a hacer un show patético en la recepción de un hospital para pelear por la mesada? Hay que tener un nivel de cobardía monumental para quedarse en la casa esperando que la mujer mayor te consiga dinero haciendo el ridículo frente a médicos. ¿El chico nunca dio la cara en todo este proceso? Respuesta de OP: Ángel solo daba la cara cuando había beneficios sin esfuerzo de por medio y la mesa estaba servida. En cuanto aparecieron los problemas reales y las patrullas policiales, prefirió encerrarse a ver televisión en la habitación. Esa es la diferencia entre un hombre responsable y un parásito que necesita enviarle la madre a pelear sus batallas. Actualización 3. Ha pasado 3 meses desde la última actualización. La interrupción total de mis aportes económicos colapsó en muy poco tiempo la fantasía idílica de Beatriz y reveló la verdadera naturaleza de su relación. Sin el dinero que yo ingresaba para los servicios, la manutención y las salidas a lugares costosos, la casa principal cayó en un estado de escasez evidente. Ángel demostró en cuestión de semanas ser un parásito absoluto que no tenía la menor intención de buscar empleo o aportar un solo centavo para la comida. Por el contrario, comenzó a exigir ropa de marcas caras y dinero para sus salidas nocturnas con mayor agresividad. Me enteré de los detalles pormenorizados del desastre gracias a una tía lejana que no se había involucrado en el conflicto inicial. Ella me llamó para contarme que Beatriz había tenido que vender algunos electrodomésticos para pagar los servicios básicos atrasados. La convivencia se había vuelto insostenible porque Ángel se pasaba el día entero jugando en la consola de videojuegos y recriminándole a mi madre la falta de dinero. El ambiente de respeto y autoridad del inicio se había transformado en un terreno de peleas constantes por las cuentas vencidas. La crisis llegó a su punto definitivo cuando Beatriz, al quedarse sin liquidez para cubrir las deudas de la casa, encaró a Ángel en la cocina. Le exigió de manera tajante que saliera a buscar un trabajo de inmediato o que aportara dinero mediante algún empleo informal. La respuesta del muchacho de 19 años fue una explosión de gritos, insultos desmedidos y la amenaza de abandonarla si continuaba presionándolo. En lugar de ponerse a trabajar, Ángel decidió organizar una fiesta desenfrenada esa misma noche aprovechando que mi madre había salido a trabajar en un turno extra. El joven invitó a decenas de adolescentes a la propiedad principal, convirtiendo la casa en un escenario de caos absoluto durante la madrugada. Los vecinos del sector tuvieron que llamar a la policía debido a los ruidos molestos, la música a volumen desmedido y las peleas en la vía pública.
Los invitados de Ángel destrozaron los muebles de la sala, rompieron los ventanales del comedor y dejaron la propiedad llena de suciedad y botellas rotas. El desastre superaba cualquier ficción que se me hubiera podido ocurrir semanas atrás. Para rematar el cuadro de autosabotaje, Ángel no solo causó los destrozos en la vivienda, sino que decidió huir esa misma madrugada sin dejar rastro. Se marchó de la casa acompañado por una chica de 18 años que había conocido en la misma fiesta que organizó en el comedor de mi madre. Antes de subir al auto de su nueva acompañante, el muchacho forzó la pequeña caja fuerte del armario de Beatriz. Cargó con todos los ahorros en efectivo que a ella le quedaban y con las joyas de oro que mi abuela le había heredado. Beatriz regresó a la casa a las 6 de la mañana para encontrarse con la propiedad totalmente vandalizada, los ventanales destruidos y la caja fuerte abierta y vacía. Al darse cuenta de que su pareja formal la había robado y abandonado por una adolescente, su colapso nervioso fue total. En medio del shock y el dolor, la primera reacción de mi madre fue tomar el teléfono e intentar comunicarse conmigo de manera desesperada. Entre las 6 y las 7 de la mañana recibí más de 14 llamadas perdidas de su número. Yo me encontraba despierto en mi nuevo departamento, preparando tranquilamente el desayuno antes de salir hacia el hospital para una consulta de rutina. Miré la pantalla de mi teléfono vibrar una y otra vez sobre la mesa de la cocina, mostrando la foto de Beatriz en las llamadas entrantes. Escuché cómo los mensajes de voz se acumulaban en el buzón uno tras otro con tonos de sollozos incontrolables. Sin dudarlo un solo segundo, deslicé la pantalla y dejé que cada llamada se fuera directamente al servicio de mensajería sin contestar. El riesgo de ceder por lástima o instinto filial cruzó mi mente durante un breve instante mientras tomaba mi taza de café. Sin embargo, recordé de inmediato la forma en que me había humillado en el hospital, el desalojo arbitrario de mis pertenencias y las amenazas de disciplina. Recordé cómo prefirió darle prioridad a un desconocido de 19 años por encima del respeto hacia su propio hijo cirujano. Decidí mantenerme firme en mi distancia, entendiendo que el desastre actual era el resultado directo de las decisiones que ella misma había tomado. Al revisar los mensajes de voz más tarde por curiosidad profesional, escuché a una Beatriz completamente destruida llorando entre jadeos. Me rogaba que fuera a la casa a ayudarla a poner la denuncia policial contra Ángel y a prestarle dinero para reparar los ventanales rotos. Afirmaba en los audios que el chico la había engañado vilmente y que ella solo había sido una víctima de las circunstancias. El nivel de victimización era descarado, considerando que ella misma había alimentado a la serpiente que terminó mordiéndola. Decidí pasarle la información de los audios a mi abogado para que la adjuntara al expediente de la demanda por incumplimiento de arrendamiento. Mi representante legal me confirmó que el robo perpetrado por Ángel complicaba legalmente a mi madre, pero que yo estaba totalmente desvinculado de esa situación. Le instruí que mantuviera los canales de comunicación estrictamente a través de los juzgados sin emitir opiniones personales. Mi postura continuó siendo la de un observador distante que ejecutaba contratos, no la de un salvavidas emocional. Los vecinos del sector me escribieron más tarde para ponerme al tanto del desastre en la calle y la llegada de los peritos policiales. Les agradecí la información con cortesía médica y me abstuve de hacer comentarios despectivos sobre la situación de mi madre. Sabía que la opinión pública del barrio ya se había encargado de juzgar la ridiculez del evento por sí sola. El desenlace de la historia estaba tomando la forma lógica que las malas decisiones suelen construir. Terminé mi jornada en la clínica con la tranquilidad de quien ha cumplido con sus deberes y sus límites de forma impecable. Llegué a mi nuevo hogar a descansar en un ambiente libre de gritos, chantajes morales y exigencias ridículas. Mi madre estaba experimentando de golpe el costo total de su irresponsabilidad, mientras yo disfrutaba de la estabilidad que mi trabajo me brindaba. Mantenerme al margen fue la decisión más acertada para proteger mi salud mental y mi patrimonio. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, insertar plantilla de meme, pretends to be Shaq. ¿Me estás diciendo que el muchacho de 19 años desempleado al que pusiste de cabeza de hogar resultó ser un parásito que rompió la casa y se robó la caja fuerte con otra chica? ¿Quién lo hubiera imaginado? ¡Qué giro tan impredecible en este romance de época! Respuesta de OP. El diagnóstico era tan evidente que hasta un estudiante de primer año de medicina habría anticipado el colapso en la primera evaluación. Cuando metes a un sujeto sin valores ni oficio a tu vida y le regalas impunidad, la evolución clínica del caso no puede ser otra que el desastre. No hay sorpresa alguna en el resultado, solo la aplicación de la lógica más básica. Usuario anónimo 2 dice, la escena de los adolescentes destrozando la casa y escapando con la caja fuerte parece sacada de una película de comedia universitaria de muy bajo presupuesto. Tu madre literalmente cambió la estabilidad de su vida y la relación con su hijo cirujano por una fiesta de secundaria descontrolada. El nivel de humillación social en el barrio debe ser absolutamente insoportable. Respuesta de OP. Cuando decides entregar las riendas de un hogar a un adolescente desocupado, obtienes resultados diseñados por un adolescente desocupado.
La casa destruida y las joyas robadas no son una casualidad, son la consecuencia matemática de reemplazar el criterio por el capricho. Cada quien debe cosechar exactamente el tipo de cultivo que decidió sembrar en su terreno. Actualización 4. Ha pasado 6 meses desde la última actualización. La vida en mi nuevo departamento alcanzó un punto de estabilidad perfecta, con mi carrera en la clínica prosperando y las demandas legales por el arrendamiento completamente resueltas a mi favor. Todo iba bien hasta que la semana pasada me vi sorprendido por Beatriz al salir de una de mis consultas matutinas. Mi madre se encontraba esperándome afuera de una cafetería cercana al hospital, sentada en una mesa exterior con la mirada perdida. Su aspecto físico era irreconocible, lucía demacrada, envejecida por el estrés, visiblemente arruinada y vistiendo ropa gastada que distaba mucho del lujo que intentaba aparentar. Al notar mi presencia caminando por la acera, Beatriz se puso de pie de inmediato y caminó hacia mí con pasos temblorosos. Me pidió con voz quebrada que le concediera solo 5 minutos para hablar como madre e hijo sobre una mesa. Acepté sentarme únicamente porque me encontraba en un lugar público y deseaba cerrar ese capítulo de forma definitiva. Nos acomodamos en una mesa del fondo mientras el mesero me servía un espresso caliente que solicité con tranquilidad. En cuanto nos quedamos a solas, Beatriz rompió a llorar de forma desconsolada sobre la mesa, intentando tomar mis manos por encima del mantel. Me rogó con desesperación que la perdonara por todo el daño ocasionado, asegurando que había sido víctima de una manipulación emocional macabra por parte de Ángel. Afirmó que el joven la había cegado por completo y que ella nunca quiso hacer nada para herirme o distanciarme. Sin embargo, su discurso no tardó en llegar al verdadero motivo de su emboscada. Entre sollozos y pausas dramáticas, me pidió que le entregara una fuerte suma de dinero en efectivo para poder reparar la casa y pagar las deudas acumuladas. Explicó que los ventanales destruidos, la caja fuerte robada y las demandas de los vecinos la tenían al borde de la quiebra financiera total. Me imploró que volviera a alquilar el anexo o que me hiciera cargo de las hipotecas vencidas para evitar que el banco embargara la propiedad. Me escuché todas sus peticiones con una absolutísima frialdad mientras terminaba mi café. No cambié un solo gesto de mi rostro ni mostré la más mínima alteración emocional mientras la escuchaba desahogarse. Cuando terminó de hablar, dejé la taza sobre el plato y la miré directamente a los ojos con la misma distancia con la que informo una complicación inevitable a un extraño. Le recordé de manera pausada y detallada cada una de sus acciones del pasado, la cena de exigencias, la orden de rendirle obediencia a un desempleado, el acoso en mi hospital y el desalojo de mis pertenencias al patio húmedo. Le dejé en claro que ella no fue víctima de ninguna manipulación externa, sino de su propio egoísmo y de una falta total de respeto hacia su hijo profesional. Le expliqué que prefirió humillar a la persona que la apoyaba económicamente para subirle el ego a un muchacho de 19 años que apenas conocía. Le recalqué que las decisiones tienen consecuencias reales en el mundo de los adultos y que la cuenta de cobro por sus actos había llegado a su nombre. No había lugar para culpar a terceros cuando ella misma abrió la puerta de su casa al desastre. Le notifiqué de forma tajante y definitiva que no recibiría de mi parte un solo centavo para resolver sus problemas financieros ni sus deudas de la casa. Tampoco volvería a poner un pie en la propiedad ni asumiría el rol de salvavidas de una persona que destruyó la relación familiar por un capricho. Le dije con serenidad que los adultos deben asumir el costo total de sus malas decisiones hasta las últimas consecuencias. Mis palabras fueron pronunciadas sin ira, pero con la solidez de una sentencia que no admite apelación. Beatriz intentó nuevamente recurrir al chantaje emocional, asegurando que si no la ayudaba terminaría en la calle por el embargo bancario. Le respondí que esa era una realidad que debía gestionar directamente con sus abogados y con su propia capacidad de trabajo, tal como lo hace cualquier persona responsable. Le señalé que tenía la opción de vender la propiedad, buscar un empleo formal y empezar a pagar el costo de su propia madurez. La conversación había llegado a su punto final sin dejar margen para la negociación. Saqué mi billetera del saco, saqué un billete lo suficientemente grande para cubrir el valor de mi consumo de espresso y lo dejé sobre la mesa de madera. Me puse de pie despacio, me acomodé la bata médica y la observé una última vez mientras ella continuaba llorando con la cabeza entre las manos. No sentí rabia, remordimiento ni la menor culpa por la decisión tomada. Me di la vuelta y me retiré de la cafetería con pasos firmes, caminando de regreso hacia el hospital sin mirar atrás ni una sola vez. Hoy en día mi vida transcurre en una tranquilidad invaluable que no cambio por nada en el mundo. Fui promovido recientemente a un cargo de mayor responsabilidad en el departamento de cirugía, con un equipo de trabajo excelente y un sueldo que me permite planear mi futuro con absoluta solidez. Vivo en un departamento amplio, iluminado y silencioso donde nadie me exige reverencias ridículas ni intenta imponer autoridades absurdas. Mi paz mental y mi dignidad profesional quedaron completamente a salvo tras haber marcado los límites necesarios a tiempo. Por su parte, Beatriz se encuentra enfrentando en absoluta soledad el colapso total de sus finanzas y el peso inevitable de su propio egoísmo.
Tuve conocimiento de que tuvo que poner la casa principal en venta de urgencia para liquidar las deudas del banco y saldar los destrozos causados por la fiesta de su expareja. La propiedad se vendió a precio de remate y hoy vive en un pequeño cuarto alquilado mientras trabaja jornadas dobles para sostenerse. El desastre de su vida no fue obra de la mala suerte, sino el resultado impecable de su propio autosabotaje. El cuadro final no podría ser más claro ni dejar mayor satisfacción en el ambiente. La persona que intentó someter a su hijo cirujano bajo el mandato de un adolescente desempleado terminó perdiendo su casa, sus ahorros, su estatus y su tranquilidad por su propia mano. Yo sigo adelante con mi carrera, con la frente en alto y con la certeza absoluta de que la mejor medicina contra la locura ajena es una dosis firme de límites contractuales y distancia definitiva.